Buenos días, Buenos días. Buenos días, Miss. buenos días. El ejercicio que vamos a ver hoy está en el campus. Liz está muteada. Bien, como les decía, hoy vamos a entrar a ver lo que son ciclos de repetición y ámbito de variables. Es lo que está incluido en el ejercicio que les voy a explicar hoy. Pero vamos a recordar un poco sobre estos temas. Bien. El ciclo de repetición que vamos a ver es el ciclo mientras, que en inglés se llama while. ¿Okay? Entonces, recordemos un poco cómo funciona. Vamos a hacerlo a nivel de pseudocódigo y después vamos a ver la implementación en Java. Entonces, ustedes se recuerdan que este ciclo, mientras, aquí nosotros tenemos que construir una expresión lógica en que se va a evaluar verdadera o falsa. Y mientras la condición sea verdadera, las acciones que están dentro del ciclo se repiten. Ahora, si se evalúa como falsa, si esta condición de acá se evalúa como falsa, entonces, si esta condición de acá se evalúa como falsa, ¿qué va a pasar? Nosotros no podemos entrar al ciclo, sino que
lo que vamos a hacer es ir a la siguiente instrucción después de esta línea, o sea, después del final del ciclo. Cualquier instrucción que sea esa, entonces nos vamos a ir a esa línea. Así es como funciona. Ahora, acá nosotros para armar la condición utilizamos lo que se llama una variable de control. La variable de control se puede utilizar tipo contador o una variable que adquiera valor por intervención del usuario. ¿Qué significa? Si nosotros utilizamos una variable tipo contador, ya sabemos qué es lo que un contador. Es una variable que se incrementa a ella misma siempre en el mismo valor. Por ejemplo, contador es igual a contador más 1. Ese más 1 es el incremento que siempre se le va a dar a esta variable. ¿Ok? Entonces, esa, si la utilizamos de esa forma, el ciclo de repetición es controlado por el programador. O sea, es el programador el que va a indicar cuántas veces se va a repetir. Ahora, la otra forma en cómo se puede controlar el ciclo de repetición es que el usuario es quien establezca cuántas veces se repite el ciclo. En ese caso, el usuario puede decir, tengo, por ejemplo, 10 transacciones para realizar o para registrar. Entonces nos proporciona o le proporciona al programa ese dato, ¿verdad? Y entonces lo recibe y ya sabe que ese ciclo de repetición se va a controlar 10 veces. ¿Verdad? El usuario dio esa información. ¿Bien? La otra forma en cómo el usuario puede controlarlo es, él no sabe cuántas veces se repite el ciclo, ¿verdad? Puede ser que, vaya, abra, por ejemplo, un negocio al inicio del día y tenga que facturar. Obviamente él no va a saber de antemano cuántos clientes van a llegar al negocio durante el día. Entonces no puede decir, hoy voy a facturar, por ejemplo, 20 para 20 clientes. No, él no lo sabe. Entonces él, cada vez que llegue un cliente, va a ir haciendo la transacción o registrando la venta para ese cliente. Cuando ya le toque cerrar la tienda, entonces él va a decir, ya no se procesan más facturas, entonces es cuando él decide finalizar el ciclo. Entonces el usuario puede controlar el ciclo de repetición sabiendo de antemano cuántas transacciones hay o no. Entonces cuando sepa cuántas transacciones hay, él nos da el dato, cuántas. Y cuando no lo sepa, nosotros vamos a preguntar si hay otra transacción para procesar. Eso por parte del usuario. Ahora, si nosotros decidimos en nuestro programa que el usuario no tiene control sobre el número de veces que se va a repetir el ciclo, entonces nosotros definimos utilizando un contador cuántas veces se repite. Pero siempre hay que tener en cuenta que la variable de control debe cambiar de valor dentro del ciclo. ¿Ok? ¿Qué será eso? Vamos a verlo mejor en pseudocódigo. Aquí lo que tenemos es un diagrama de flujo. Este es el documento que les compartí. Vean que acá estamos nosotros. De forma gráfica se puede ver lo que es un ciclo de repetición. Comienza en este punto de acá. Miren. Entonces, aquí nosotros ponemos la condición, que se puede evaluar verdadera. Aquí está la parte verdadera.
o se puede evaluar falsa. Veamos lo que pasa en la parte verdadera. Como les dije, si la condición se evalúa verdadera, entra a hacer las acciones que están dentro del ciclo, que es esta parte de acá. Miren, todo esto es lo que se va a repetir. Vamos a ver si podemos aumentar para que ustedes lo vean. Mi variable de control es la que yo coloco en esta parte de acá, que es la expresión lógica. Bien. Y esa variable de control también la estoy utilizando justo acá. ¿Bien? Estoy modificando su valor. Esta línea, la línea de flujo, me está indicando un retorno. Este retorno, vean, ¿a dónde estoy retornando? Estoy retornando justo al inicio del ciclo. ¿Por qué? Porque es en este punto de acá donde se decide si entra al ciclo o, por el contrario, finalizan las repeticiones. Si esto se evalúa falso, aquí está, miren. ¿A dónde va si se evalúa falso? Ven que ya no entra, sino que se va justamente después de finalizar el ciclo. Aquí finalizó el ciclo. Bien, pero si evaluó falso, se viene acá, a la siguiente instrucción de finalizar el ciclo. Miremoslo en pseudocódigo. Aquí tengo el inicio del ciclo, mientras contador sea menor o igual a 3. Esta variable que se llama contador es mi variable de control. ¿Por qué? Porque es la que controla si se entra al ciclo. Entonces, ¿yo qué hago? En primer lugar, le doy un valor inicial. Bien. Después, con esta variable de control, yo diseño o creo la expresión lógica, ¿verdad? En este caso, el programador está controlando el ciclo. Quiere que se repita 3 veces. Entonces, yo voy a diseñar la expresión lógica que me ayude a que el ciclo se repita 3 veces. Todo lo que está acá sombreado, mientras, fin mientras, es el ciclo de repetición. Cuando yo digo que la variable de control se le debe de modificar su valor dentro del ciclo, me estoy refiriendo a esto. Aquí yo le estoy modificando el valor. Como yo estoy contando transacciones, por eso le estoy sumando más 1. Entonces, al ir incrementando esta variable contador, va a llegar un momento en que esta expresión se va a hacer falsa. Y cuando se haga falsa, ya no va a poder entrar, sino que va a venir y ejecutar lo que está después del fin mientras. Si a mí se me olvida modificar el valor, por ejemplo, si yo no tuviera esta línea, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la variable contador se va a quedar con el valor inicial que yo le di. Yo le di un valor inicial 1. Y como yo no estoy modificando su valor, siempre va a tener el valor de 1 y nunca esta condición se va a poder tornar falsa. Y es cuando se da lo que es un ciclo infinito. Ciclo infinito es un error de lógica, en donde nosotros al programa no le damos una salida para un ciclo de repetición. Entonces, si siempre va a ser 1, esta condición siempre va a ser verdadera, porque siempre 1 siempre va a ser menor o igual a 3. Como yo no modifique su valor, siempre va a ser 1. ¿Okay? Entonces el ciclo mientras, repito, las acciones se realizan mientras la condición sea verdadera. Cuando sea falsa, sale del ciclo. Se utiliza una variable de control. Y la variable de control se le debe de modificar su valor dentro del ciclo de repetición para que llegue un momento en que esta condición se haga falsa. ¿Alguna pregunta? Esto era resumiendo un poco lo que es la clase de metodología. Cómo funciona el ciclo mientras.
Entonces, lo siguiente que entra en este programa sería el ámbito de variables. Y vamos a definir dos tipos de variables en cuanto a su ámbito. Lo que son variables globales y lo que son variables locales. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el programa principal. Y voy a poner aquí fin programa principal. No lo estoy haciendo específicamente en ningún lenguaje. Y aquí tengo función suma. Fin, función suma. Y voy a tener otra función, digamos, función resta. Fin, función resta. ¿Ok? Entonces yo tengo, voy a definir una variable acá. Digamos, número 1 como entero. Y voy a definir acá otra variable. Número 2 como entero. Y voy a definir acá otra. Resultado como entero. Significa que en este programita hay 3 variables definidas, solo que las tenemos definidas en diferentes partes del código. Tenemos variables que están definidas dentro de las funciones y tenemos una variable que está definida dentro de lo que se conoce como el programa principal, que es el código llamador. El ámbito se refiere a eso, ¿verdad? A dónde nosotros hemos creado las variables. Y dependiendo de dónde las creamos, entonces así va a depender también en qué parte del código podemos hacer uso de estas variables. Las variables locales son las que se definen dentro de una función o procedimiento. Entonces yo diría que, ¿cuáles son las variables locales acá? ¿Qué sería esta? Número 1, ¿global o local? Local. Sería local, definición de variable local. ¿Por qué es una variable local? ¿Por Porque qué está será? dentro de la función. Porque está definida, o sea, la creé dentro de la función. ¿Cuál es la restricción de una variable local? Que no la puede usar en otro. No escuché, perdón. No la puede usar en otra función. No la puedo usar en otra parte del código. Si está definida dentro de la función suma, es local a esa función. Y solo va a existir mientras la función suma se está ejecutando. Una vez que yo llegue aquí a fin función suma, la variable número 1 deja de existir, o sea, desaparece de la memoria. Entonces, por eso el ámbito es local. Ahora, esta de acá, ¿qué ámbito tendrá esta? Número 2. Local también. También, ¿verdad? Definición de variable local. ¿Es local a qué función? A la función resta. Solo ahí existe mientras esté ejecutando la función resta. Una vez que la función resta se termine de ejecutar, número 2 desaparece de la memoria. Ahora, aquí en el programa principal, yo tengo definida una variable. ¿Qué será esta? Global. Esa es global. ¿Cuál es la diferencia entre una variable global y una variable local? ¿Alguien sabe? La global puede ser usada en cualquier parte del programa. Exacto, exacto. La global puede ser utilizada en cualquier parte del programa, ¿verdad? Eso significa global. O sea que yo, resultado, esta variable la puedo utilizar en el código principal, o sea, en este bloque. Obviamente que sí, porque ahí fue creada, pero también la puedo utilizar acá. Y también la puedo utilizar acá. Es global, se puede utilizar en todo el código. Hagamos algo. Digamos que yo aquí digo, resultado es igual
a número 1 más número 2. ¿Estará correcto esto? Desde el No. punto de vista del ámbito de las variables. No, ¿por qué? Porque está utilizando las locales en el programa principal. Ujú. ¿Puede utilizar número 1 y número 2 en el programa principal? No, No. ¿verdad? Porque No, No están porque definidos. son locales, no son son globales. locales. O sea, no, entonces no existen. En el programa principal, él ni cuenta se da de número 1 y número 2. ¿Ok? Entonces no se puede hacer. Ay, entonces ahora ¿cómo hago? Una consulta, Lee. Dígame. Entonces, no importa a dónde esté colocada la variable local, o sea, si está al inicio, o antes del programa principal o después del programa principal, No, a ver si le entiendo. No importa dónde creo la variable. Esa es la pregunta. ajá. No, Sí, a sí, dónde esté ubicada, la variable local, porque prácticamente no lo va a funcionar dentro del programa principal. No sé si me entendió. no le entendí. O sea, sí importa dónde está creada. Por eso hay variables globales y variables locales. No, o sea, mire, ve, digamos que si usted pone la función suma arriba, antes del programa principal, si la define antes del programa principal, aún Ya, así no va a aún funcionar. así es lo mismo, porque no importa que yo ponga función suma arriba. O sea, el cuerpo de la función suma, no importa que yo lo cambie de lugar. Creo que usted dice, si yo pongo todo este bloque acá arriba, antes del programa principal. Exacto, exacto. No importa, ese es asunto de sintaxis, que algunos lenguajes permiten que las funciones estén antes del programa principal, otros exigen que estén después del programa principal, es asunto de lenguaje. Pero no importa dónde está ubicada la función, si la variable está, yo la creé dentro de la función, sigue siendo local. O sea, el punto es dónde yo creé la variable, no dónde está la función. Entiendo. Entonces acá, digamos, si yo digo resultado es igual a número 1 más número 2. Ahí estoy usando las tres variables. ¿Cuál de esas tres variables me va a dar problema? Número 2. Número 2. Resultado. Ok. ¿Resultado creen que va a dar problemas? Número 2 porque no está definida. Uh-huh. Número 2 es una variable local a la función resta. Por lo tanto, la función suma no la puede utilizar. Entonces, número 2 me da problemas. La desconoce la función suma. Resultado, ¿me dará problemas resultado? No, No, porque es una global. Porque es una variable global, está definida aquí, dentro del programa principal. Entonces, ahí yo la puedo utilizar en cualquier lugar del código. Entonces, la función suma tiene acceso a la variable resultado, porque no es local, es global. Entonces, la única que me está dando problemas ahí es número 2. Número 2. ¿Ok? Ahora, yo estoy viendo, obviamente, aquí, si yo fuese a realizar las operaciones de cada función, tendría que ser resultado es igual a número 1 más, porque eso es lo que me está pidiendo. Perdón, aquí sería menos. Menos. ¿Bien? Eso es lo que tiene que hacer la función resta, restar los dos números, y la función suma tiene que sumar los dos números. Estas son las operaciones que tienen que hacer. Vamos a ponerle un retorno. Retornar resultado. Y se lo vamos a poner aquí también. Y aquí va, Una sí, pregunta. diga. Podemos meter dentro del programa principal esta función de suma. Usted dice esto de acá, pasarlo aquí adentro. Sí, se puede. No, no se puede.
O sea, no quiero que ahorita se enfoque en lo que es la sintaxis de Java. Estamos hablando a nivel general. Estamos Sí, sí. nosotros, sí, estamos nosotros identificando lo que es un código principal y lo que son las subrutinas o subcódigos. Entonces, no lo puedo hacer. En el programa principal lo que va es el llamado a las funciones o procedimientos. Pero las funciones o procedimientos por sí solos son subrutinas o subprogramas. Entonces, tienen que ir fuera del código principal. ¿Ok? Sí, Lick. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean acá es que tanto la función suma como la función resta necesitan número 1 y número 2. ¿Cómo puedo yo arreglar esta situación? Definiéndolo en el programa principal. Definiéndolo en el programa principal. Entonces yo diría número 1, número 2. ¿Ok? Solo estamos viendo el ámbito. No se fijen que si los parámetros ni nada de eso. Estamos trabajando únicamente con ámbito. ¿Okay? Resuelvo mis problemas de ámbito de variables con esa definición. ¿Qué creen? ¿Están resueltos? Sí. Sí, sí están resueltos porque ya lo llamó en el programa principal. ¿Alguien que piense que no están resueltos? Es que están definidos 2 veces. Yo digo que no están resueltos. Sigo teniendo exactamente el mismo problema, por lo que acaba de decir el compañero. La variable número 1 y la variable número 2 están definidas 2 veces, pero en lugares diferentes. Entonces, miren, yo tengo acá número 1 como variable global y tengo acá número 1 como variable local. ¿A quién creen que la función suma se está refiriendo acá? ¿Mm? ¿A la variable global o a la variable local? A la A la local. local. A la local. A la local. Que sigo teniendo el mismo problema. No se va a dar cuenta la función suma de los valores que hay aquí en el programa principal. Bien, entonces tengo el hecho de que yo defina esta variable, muchachos, no es la misma que esta. No es la misma. Son dos variables diferentes, son dos lugares de memoria diferentes. Porque se llamen igual, no significa que sean la misma variable, ya que el ámbito es distinto. Lo que yo tengo que hacer es quitar esta definición. Y acá. ¿Okay? Ahora sí, solo tengo o solo existe un número 1 y un número 2. Y la definición que permanece es la de global. Por lo tanto, estas variables funcionan para todo el código. Ok. Ahora, si yo dijera, vamos a arreglar esta. Y vamos a poner, miren que incluso yo puedo volver a definir R acá. Y no se trata de la R que está definida en la función suma. Y aquí voy a poner, vamos a llamar solo A. No, se llama suma. Suma y número 1, número 2. Pero antes, vamos a decir que número 1 es igual a 10 y número 2 es igual a 4. ¿Ok? Mi pregunta va en este sentido. Perdón. Entonces, como ahí hay argumentos, aquí tiene que haber parámetros. Voy a poner, está recibiendo parámetros. Ahí está. Esta también.
Bueno, mi pregunta va en este sentido. ¿Es necesario que cuando yo esté llamando a la función suma, acá, le pase a número 1 y a número 2? ¿Es necesario? Creo que no, ¿Por qué? porque suma es ya una función. Entonces, la Aquí arriba ya variable, está en el programa principal. Espérenme, ¿qué quería decir la compañera? no, lo que dijo el compañero que ya estaban arriba las variables. Es como estar repitiendo lo mismo. Ahí escribiéndolo en suma. Eh, a ver, si les toca explicar, pero utilizando la terminología del ámbito de variables, ¿por qué no es necesario poner como argumentos aquí número 1 y número 2? Pero la explicación utilizando ámbito de variables, ¿qué me responderían? Yo creo que sí es necesario porque el número 1 y número 2 son local de la función, no son globales. Ok, usted dice que es necesario porque número 1 y número 2 son variables locales. ¿Alguien que no esté de acuerdo? No son locales porque ya las definimos en el programa principal. Son globales, exacto. Y si son globales, es necesario pasarlas como parámetros a las funciones. No, No, no es necesario, porque dijimos que las variables globales se pueden acceder desde cualquier lugar del código. Entonces, cuando yo paso datos a una función o procedimiento, es porque la función no tiene acceso a esos datos. ¿Mm? Entonces, yo necesito pasárselos. Pero si ya esos datos son globales, la función tiene el acceso directo a ellos. Así que no es necesario. Dicho de otra forma, si estas dos son globales, ¿eh? Significa que suma tiene acceso a número 1 y a número 2. Resta tiene acceso a número 1 y a número 2. Entonces, como tiene acceso a ellas, se da cuenta que número 1 es 10 y número 2 es 4. Si ya se da cuenta de los valores de número 1 y número 2, ¿por qué se los vamos a pasar? ¿Mm? No tiene sentido. Entonces, el ámbito de las variables también influye a la hora de definir si una función o procedimientos va a necesitar recibir parámetros. Tiene mucho que ver. Lick. Dime, perdón, Ahora, dígame. en resultado, como usted le modificó, entonces ya sería como R dentro de la suma, como una variable local, igual en... No sé si siguió hablando, pero ya no le terminé de escuchar. ¿Mande? Es que no sé si siguió hablando, es que no le terminé de escuchar. Ah, sí, le repito. Usted modificó el resultado dentro de la función de suma y resta. Ajá. Entonces, la R, que en un momento fue resultado, se convierte en variable local. R es local, Es local, ¿verdad? pero no es la misma que resultado. Son dos Ah, variables diferentes. Esta R es local y este resultado es otra variable global. Yo puedo hacerlo así. Ok, no quiero esto. Entonces voy a poner acá. Retornar. Entonces, ¿a dónde va a retornar esto? La resta. Bueno, si yo llamo a resta, perdón. Ahí está. Entonces, ¿dónde va a retornar número 1 menos número 2? El resultado de esa resta va a retornar aquí, se va a guardar acá.
Entonces no importa si yo no definí variable local para guardarlo. Directamente estoy enviando el resultado de la operación aritmética. Esta también es válida. Yo hice la operación aritmética, pero la guardé en una variable local. Entonces es la variable local que retorno. ¿Dónde va a retornar el valor de R? Se va a guardar en esta variable. Pero no son la misma variable. Una es global y la otra es local. No sé si entendieron bien el concepto de esto o quieren que les repita algo. Allí sí no entiendo. En resultado, arriba donde tiene en el programa principal, resultado igual a suma. Sí, Entonces, en vez de escribir suma, no sería R. Igual, resultado igual a R. no, no, porque resultado es igual a lo que retorne la función suma. Eso es lo que significa. No podría yo poner R jamás porque R es local. R solo existe aquí, Ah, sí, sí, tiene ¿verdad? razón. Sí. Entonces, nunca podría poner R. Si yo pusiera acá, por ejemplo, imprimir R en el código principal, me va a decir quién es R, no sé. No sé, ¿por qué? Porque es local, solo existe en suma. Acuérdese que cuando uno llama la función, indica dónde voy a guardar lo que me retorne la función y después el nombre de la función y los argumentos, si tuviera argumentos la función. Revisen, por favor, por si hay más consultas. Bueno, no nos dio tiempo de ver el código en Java, lo vamos a ver mañana. Si quieren ir adelantando para irlo implementando en Java, lo pueden hacer. Ok, es el mismo programa de los turnos de doctor, solo que ahora le incorporamos lo que es el ciclo y lo que es el ámbito de variables. ¿Sí? También les incluí ahí en el campus lo que es la reprogramación para este mes, para que chequeen y miren que ya el jueves tenemos el examen parcial. Por lo que les pediría, por favor, de que estén revisando el contenido de todo el parcial por si tienen consultas. Ok, gracias, Lili. Gracias a ustedes. Que tengan feliz tarde. Gracias, Lili.